Bien, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por venir a esta nueva sesión de los lunes del Ateneo para tratar hoy el tema de los retos de Europa con nuestra convidada Mariola Urrea, a quien le agradecemos doblemente, su presencia hoy aquí, su disponibilidad, porque evidentemente no es fácil venir a hacer una especie de circuito que ha tenido que hacer para estar hoy aquí con nosotros desde Madrid y luego volver a última hora de la noche. Volver a última hora de la noche vía Bilbao a Logroño, porque mañana por la mañana tiene que impartir docencia en la Universidad de La Rioja. La verdad es que para el Ateneo de Santiago no podíamos mirar para otro lado a la hora de abordar el tema de Europa. En primer lugar, porque el pasado día 9 se celebraba el Día de Europa, conmemorando aquella declaración que el 9 de mayo de 1950 hizo Robert Schuman, el ministro francés de Asuntos Exteriores, con la idea de constituir una comunidad europea del carbón y del acero, que es la génesis de la actual Unión Europea. Y también porque el próximo día 26 tenemos unas elecciones europeas donde, sin duda, van a marcar el rumbo de nuestra Unión para los próximos años. En este sentido, por tanto, la verdad es que hemos encontrado a la persona idónea, no solo por su estudio y su conocimiento del tema europeo, como luego veremos en un breve currículum que voy a señalar, sino también porque se trata de una persona que tiene una enorme capacidad de divulgación, como lo podemos constatar muy a menudo aquellos que escuchamos el Hoy por Hoy de la cadena SER o vemos el diario El País, donde hoy precisamente publica un artículo sobre el tema europeo. Decir muy brevemente que Mariola Urrea es profesora de Derecho Internacional Público y directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de La Rioja. Pero su compromiso con la universidad pues aparece también por cuanto que fue decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja, secretaria general de la universidad y vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionales. En su labor investigadora, iniciada ya nada más terminar sus estudios, ha estado realizando tareas de investigación en las universidades europeas más prestigiosas, que cuentan todas con institutos de estudios europeos, por ejemplo, la Universidad de Saarbrücken, la Universidad de Heidelberg en Alemania o la Universidad de Florencia en Italia. De aquí yo destacaría en su labor investigadora algunas monografías y trabajos relevantes en el tema europeo. Y destaco fundamentalmente un trabajo sobre el modelo de integración de la Unión Europea, el sistema institucional y el proceso de toma de decisiones, la política de seguridad europea, hoy encima de la mesa claramente, o la participación de las comunidades autónomas en el proceso de integración europea, entre otros trabajos. Algunos de ellos le han valido distintos premios de investigación. Voy a señalar únicamente dos. El primero, el Premio de Investigación García Goyena de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y recientemente el Premio de Investigación Francisco Javier de Landaburu del Consejo Vasco del Movimiento Federal Europeo. Por lo tanto, ya estamos con unas ganas enormes de escuchar a Mariola
directamente, en directo, en viva voz y hablándonos de un tema de la que es profunda conocedora y que nuevamente queremos agradecerte en nombre del Ateneo, de todos los ateneístas, tu presencia hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta cariñosa presentación, Francisco, Pancho. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Sé que hemos tenido que adelantar un poquito la hora para que sea compatible compartir con todos vosotros unas reflexiones sobre Europa y llegar a tiempo mañana para que mis estudiantes puedan terminar la última semana de clase y de programa. Dejadme que, bueno, en términos protocolarios, pero muy sentidos, felicite al Ateneo por invertir tiempo, invertir recursos en dedicarle una tarde a hablar de Unión Europea y de hacerlo como lo hacen siempre los Ateneos, ¿no? Con esa apertura hacia los ciudadanos, jóvenes de espíritu, hombres, mujeres, que quieren formarse una idea lo más libre posible de los temas que contribuyen a la conversación pública y que nos hacen, con un poquito de mejor aproximación a los mismos, pues mejores ciudadanos, porque nos permiten una posición más crítica, porque nos permiten participar en los procesos de toma de decisiones de una manera más segura. Y eso es, en el fondo, lo que vamos a poder hacer todos y cada uno de nosotros en breve, concretamente el 26 de mayo, cuando depositemos nuestro voto y elijamos a nuestros representantes en el Parlamento Europeo. Porque convendrán conmigo que uno de los principales retos que tenemos todavía hoy, más de 60 años después de la creación de la Unión Europea, es entenderla mejor, comprenderla mejor, porque cada vez nos piden que asumamos más responsabilidad a los ciudadanos, entre otras cosas eligiendo a nuestros representantes. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, pretendo hablar en esta primera intervención mía, y confío en que luego haya un turno de preguntas en las que pueda escucharles principalmente a todos ustedes, a todos vosotros, bien para conocer vuestras opiniones, que confío que sean lo más críticas posibles, pero bien también para intentar dar respuesta a las preguntas o dudas que mi intervención haya podido suscitarle. Pero antes de empezar, insisto, ese agradecimiento al Ateneo, esa felicitación por la labor que estáis realizando como actores en la ciudad y con la ciudadanía, y muchísimas gracias a todos ustedes por venir a escucharme, ¿no? Miren, el reto que tengo con vosotros, ya no sé si tutearles, no sé si tratarles de Ceci, si me lo permitís, bueno, el reto que tengo con vosotros es plantear los 4 grandes desafíos que, a mi juicio, tiene por delante la Unión Europea, y desafíos que nos interpelan también a nosotros como ciudadanos. Para acabar con una conclusión que la voy a adelantar ya desde el principio, para que, digamos, mi intervención no tenga trampa ni cartón. Soy una fuerte defensora de la Unión Europea. Creo que es un gran invento en términos de sistema político. Creo que es el único sistema político que nos permite sobrevivir en un entorno de globalización y de interdependencia. Y, por lo tanto, mi conclusión, a la conclusión a la que pretenden llevarles mis reflexiones, es precisamente esta. No hay otra fórmula política, ni jurídica, ni económica, para satisfacer las necesidades de una sociedad integrada en un mundo globalizado e interdependiente como es el que nos está tocando vivir, que no pase por integrarnos de la mejor manera posible en un proyecto tan sofisticado como es el que representa la Unión Europea. Cualquier otra alternativa es un espejismo. Y a partir de esta idea, que es la conclusión y que va a ordenar mi intervención, quiero señalar también que esta conclusión no es perfectamente compatible con un planteamiento crítico sobre si la Unión Europea hace las cosas todo lo bien que debiera,
si la Unión Europea se esfuerza o no para que los ciudadanos la comprendan, de si otra Unión Europea es posible y depende de nosotros contribuir a ello. Todo esto es perfectamente compatible con una conclusión como la que he hecho, pero fuera de cualquier sistema político de integración como la Unión Europea no hay opción en un mundo como el que nos ha tocado vivir, en un mundo interdependiente y globalizado. Todo lo demás son soluciones que son espejismos, que pueden seducirnos en un determinado momento precisamente porque en un mundo volátil, en un mundo cambiante, en un mundo donde las certezas y las seguridades desaparecen, a veces podemos caer en la tentación de dejarnos guiar por propuestas simples, respuestas simples a problemas complejos, pero son eso, son meros espejismos. Bien. Con esa idea final, que podemos discutirla, mi propósito, les decía, es detenerme en 4 grandes desafíos que tiene por delante la Unión Europea. El primero respondería a la idea de cómo hacer la Unión Europea más comprensible. Este, a mi juicio, es uno de los grandes retos, de los grandes desafíos que tiene la Unión Europea, que incluso, yo diría, compromete su viabilidad futura. Necesitamos, para que seduzca la Unión Europea, necesitamos seguir renovando la confianza de los ciudadanos. Y para renovar la confianza de los ciudadanos necesitamos que los ciudadanos comprendan mejor el sistema de gobierno de la Unión Europea, quién hace qué en el ámbito de la Unión Europea. Sin ese conocimiento no vamos a poder contar con la confianza y la complicidad de los ciudadanos, o no por mucho tiempo. Y eso hace difícil la viabilidad en términos de legitimidad democrática de este proyecto. Segundo desafío, me detendré en cada uno de ellos. Los enuncio para que tengamos el esquema todos claros. Segundo desafío, respondería al reto de cómo hacer que la Unión Europea sea más eficaz. ¿Cómo hacer que una Unión Europea cada vez más diversa en números de estados que la componen, pero también en planteamientos diferentes respecto de sus objetivos y de cómo llegar a cumplirlos, pueda tomar decisiones lo más eficientemente posibles? El reto de la eficacia es, junto al reto de hacerla comprensible la Unión Europea, 2 desafíos a los que, si acertamos con las soluciones, creo que podemos darle un impulso para los próximos años considerable a la Unión Europea. Si erramos, creo que comprometeremos seriamente su desarrollo futuro. Tercer desafío, creo que responde a la idea de cómo garantizamos que los fundamentos sobre los que se ha construido la Unión Europea sigan siendo preservados por todos los Estados miembros que la componen. Y cuando hablo de fundamentos de la Unión Europea, principalmente me refiero al fundamento democrático. El tercer gran desafío que tenemos hoy de una manera particular y que actúa casi como una espada de Damocles sobre el presente y, por supuesto, el futuro de la Unión Europea, tiene que ver con su sostenibilidad en términos democráticos. Pero aquí no quiero apelar a si el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea es más o menos democrático, no. Me refiero a si los Estados miembros que componen la Unión Europea son o no democracias lo suficientemente saneadas. Me refiero a esta tesis que lamentablemente en algunos ámbitos de algunos Estados miembros está convirtiéndose no solo en una tesis académica, sino en una tesis real. ¿Por qué mueren nuestras democracias? Por tanto, el tercer desafío para la Unión Europea es eso. ¿Puede la Unión Europea sobrevivir con Estados miembros que han degradado su sistema democrático o que están en proceso de degradación su sistema democrático?
Y esto, que duda cabe, nos va a permitir conectarlo con una reflexión de actualidad, el triunfo de los populismos, y aquí el término de populismo lo quiero vincular con aquellos partidos que directamente tienen una agenda antieuropea, que tienen como propósito obtener representación en las instituciones de la Unión Europea, precisamente para, en cierta medida, horadar todo lo que son las estructuras de la Unión Europea. Y el cuarto reto con el que también quiero detenerme, o desafío, es el de qué palancas encontramos para revitalizar el proyecto de construcción europea. El cuarto desafío es encontrar aquellos ámbitos en los cuales los Estados miembros consideren que merece la pena todavía ceder parte de sus competencias a una entidad supranacional como es la Unión Europea, con el fin de que sea ella la que gestione, porque se supone que solo desde esa dimensión de cooperación supranacional se está en disposición de ofrecer las respuestas más adecuadas para un mundo más complejo, globalizado e interdependiente. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esos ámbitos? Si ya hemos integrado prácticamente todo, lo monetario, si cada vez caminamos hacia una unión más política, ¿qué otros espacios quedan para que los Estados puedan seguir compartiendo su capacidad de toma de decisiones con la Unión Europea? Porque la tesis aquí es que hay un poco de fatiga de integración. Es que ya los Estados, no solo, el debate no es tanto cuánto le doy más a la Unión Europea para hacer qué cosas, sino que el debate es incluso qué me debería devolver la Unión Europea, porque quizá yo estoy en mejores condiciones para hacerlo que la propia Unión Europea. En un entorno de fatiga de integración, fatiga de Europa, si quieren, ¿cómo hacemos, cómo renovamos nuestro compromiso con la Unión Europea? ¿Qué palancas, qué ámbitos competenciales creemos que podemos hacerlos mejor y de forma más satisfactoria para los ciudadanos desde las estructuras de la Unión Europea? Bueno, pues iremos, si les parece, comentando, dejándoles algunas ideas que trataré también de que sean lo más provocadoras posibles para generar un espacio luego de debate compartido en torno a esos cuatro bloques. Vamos con la primera. El primero, les decía, el desafío de la Unión Europea es un desafío de hacerse comprender. Si hemos construido un sistema político de democracia supranacional, y tiene que ser legitimado periódicamente por los ciudadanos, bien porque ellos votan periódicamente a las elecciones al Parlamento Europeo, bien porque los ciudadanos consideran legítimas las decisiones que adopte en su momento la Comisión o las normas que apruebe el Parlamento y el Consejo, tendrán que entender cuál es la estructura de toma de decisiones en la Unión Europea. Los ciudadanos tendrán que entender quién de las instituciones europeas hace funciones propias de un gobierno. Los ciudadanos tendrán que entender quiénes de las instituciones europeas hacen las funciones más parecidas a un legislativo, quiénes de las instituciones europeas son las encargadas de resolver los conflictos por la vía jurisdiccional, es decir, quiénes hacen funciones de poder judicial. Y la pregunta es, ¿los ciudadanos mayormente entienden esto? ¿Saben qué es la Comisión? ¿Saben qué es el Parlamento? ¿Saben qué es el Consejo? Ya no digo nada si incluimos la variable Consejo Europeo. ¿Saben en cuál de estas instituciones nuestro rol es protagonista porque podemos elegirlas directamente? Hombre, pues seguramente el 20 de mayo del 2019 sí, porque nos están convocando a las urnas el 26 de mayo para elegir a los miembros del Parlamento Europeo. Pero probablemente para el mes de octubre ya se nos ha olvidado si elegimos a los parlamentarios o qué hacen los parlamentarios con este mandato que le hemos dado para los 5 años. La Unión Europea necesita hacerse comprender y es terrible estar en este discurso más de 60 años después de la creación de este proyecto de integración que tuvo sus momentos gloriosos sin duda alguna en los años 90 y que ahora tiene un momento de crisis política muy significativo. Bueno, comprender una democracia supranacional no es sencillo. Comprender un gobierno multinivel como el que requiere esta organización internacional no es sencillo.
Y es muy fácil y es muy tentadora esa idea de decir, sobran instituciones. ¿Para qué necesitamos 751 eurodiputados? Pero no es suficiente con que se reúnan los ministros de Asuntos Exteriores y toman decisiones, que también tienen que tomarlos los eurodiputados. ¿Y qué hace la Comisión? ¿Y a quién vamos a elegir el 26 de mayo? Por supuesto, vamos a elegir a los diputados, vamos a elegir a una de las dos cámaras que representan el poder legislativo en la Unión Europea. Pero hay otra cámara, la territorial, el Consejo, a los que no elegimos, son normalmente los ministros de los gobiernos de los estados. Pero el 26 de mayo vamos a elegir a otra cosa. Nuestro voto va a condicionar la elección nada más y nada menos del presidente de la Comisión Europea, que es lo más parecido a una administración en términos en lógica estatal, o lo que podríamos decir, permitiéndonos cierta licencia, es lo más parecido a un gobierno europeo. Su voto, mi voto, va a condicionar no solo la elección de una Cámara de las del Poder Legislativo, va a condicionar quién vaya a presidir el gobierno de la Unión Europea. ¿Y quiénes son los candidatos? Bueno, pues si fuéramos a los tratados a ver quiénes son los candidatos a presidir la Comisión Europea, no saldríamos de muchas dudas, porque dice que el Consejo Europeo propondrá como candidato a presidir la Comisión Europea al Parlamento después de las elecciones al Parlamento y haber advertido qué fuerza política ha ganado las elecciones. Y una vez tengamos claro qué fuerza política ha ganado las elecciones, pues se propondrá un candidato perteneciente a esa fuerza política. Parece razonable, así suelen ser las democracias parlamentarias. Bien, pero esos candidatos o esas candidatas, ¿de dónde salen? Previamente no hemos podido verlas debatir, no hemos podido ver cuál es su programa. Bueno, pues hace 5 años hubo un pequeño experimento político que matizó la literalidad de los textos jurídicos que condicionan la Unión Europea, y eso hace que el 15 de mayo pasado, es decir, la semana pasada, todos pudiéramos asistir a un debate desde el Parlamento Europeo con los llamados Spitzenkandidaten, es decir, con esos potenciales candidatos a presidir las elecciones. Pero esto es una fórmula experimental que ha provocado el Parlamento Europeo precisamente para hacerse comprender ante los ciudadanos, para lanzar un mensaje firme a los ciudadanos de la Unión Europea en el sentido siguiente: vosotros, ciudadanos de la Unión Europea, al igual que hacéis con vuestro gobierno nacional, que votáis, en el caso de las democracias parlamentarias como la española, votáis al Congreso de los Diputados, pero el cabeza de lista del partido al que le concedéis la confianza será el propuesto en su caso, y si tiene la mayoría suficiente para presidir el Gobierno, que sepáis que la Unión Europea va a intentar hacer algo parecido, ofreceros la posibilidad de que vuestro voto en el Parlamento Europeo condicione la persona que va a dirigir la Comisión Europea. De tal manera que si votáis conservador, el candidato a la Comisión Europea será Weber, de tal manera que si votáis socialistas, el candidato será Tindemans, el primero alemán, el segundo holandés, y así sucesivamente por los grandes grupos políticos que existen en el Parlamento Europeo. Cito a estos dos porque entre estos dos va a estar la presidencia, dado que estos dos serán los únicos que tengan capacidad probablemente para aglutinar en torno a sus candidaturas la mayoría suficiente en el Parlamento Europeo. Y conviene no olvidar esto: no elegimos solo el 26 de mayo a los eurodiputados. Nuestro voto condiciona quién va a presidir la Comisión, y quién vaya a presidir la Comisión en clave ideológica, conservadora, socialista, liberal, verde, lo que los ciudadanos decidan. Y esto es una opción de las propias instituciones con el fin de hacerse entender, con el fin de que los ciudadanos se vinculen emocionalmente, hablando en clave política aquí, con esta democracia
supranacional que requiere un gobierno multinivel donde la Comisión es lo más parecido a un gobierno, el Parlamento y el Consejo es lo más parecido a un legislativo y el Tribunal de Justicia es el que resuelve los conflictos conforme a derecho y, por cierto, es seguramente el tribunal que más impacto ha tenido en la vida de los ciudadanos recientemente tras la crisis, porque es el que toma decisiones en materia de cláusula suelo, es el que ha tomado decisiones en materia de desahucios, decisiones que sí se toman en Luxemburgo, pero que inciden directamente en la vida de nosotros como ciudadanos. Bien, ¿y quién tiene la obligación de dar respuesta a ese desafío de la Unión Europea de hacerse entender mejor? Y sobre todo de partir de la idea de que simplificar lo complejo no siempre es una acción democráticamente válida. Lo complejo hay que deconstruirlo para entenderlo, pero no es una solución democráticamente inteligente eso de prescindir de instituciones haciendo creer a la ciudadanía que sobran porque son muy costosas. Eso es el mejor ejemplo de antidemocracia, es el mejor ejemplo de populismos y es el mejor ejemplo de horadar lo que es el sistema político democrático en clave de cultura occidental. ¿Quiénes son los actores a los que tenemos que demandarles más esfuerzo para que asuman este desafío de hacer comprender a la Unión Europea? Pues miren, desde luego a las instituciones europeas. Si quieren que confiemos en ellas, ellas tienen que esforzarse en trasladarnos qué hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Pero no solo. El sistema educativo también tiene que esforzarse en formar personas en el sistema político europeo, en el sistema jurídico europeo, en el sistema económico de la Unión Europea, porque esos luego serán los profesionales que opten a estar en las estructuras institucionales y en las estructuras, en el tejido industrial, empresarial de cada uno de los Estados. Pero también actores que impactan en el tejido local, en el tejido de las ciudades, como estas instituciones, el Ateneo también son responsables de esta labor de hacer comprender Europa. Y modestamente esta contribución pues pone su granito de arena en este desafío. Por supuesto, los medios de comunicación y, por supuesto, nuestros responsables políticos, los que se sientan en el Parlamento Nacional y en el Senado, los que se sientan en los parlamentos autonómicos, porque ellos les gusta, acostumbran a achacar a Europa aquellas decisiones que ellos toman y no suelen ser amables y no suelen ser contar con la confianza del ciudadano y suelen decirnos con todo el descaro, yo no lo quería hacer, pero así me lo ordenan desde la Unión Europea, y cuando vienen buenas noticias de la Unión Europea, no es Unión Europea la que lo aporta, sino esto es el resultado de mi gestión. Una política nacional en clave europea, incorporando la clave europea más responsable, yo creo que también contribuye a hacernos comprender y hacernos partícipe de este conglomerado político e institucional. Segundo elemento, el reto de hacer a la Unión Europea más eficaz. Miren, gobernar esta democracia supranacional no es sencillo. Gobernar esta democracia nacional requiere la confluencia de procedimientos en los que estén incorporados distintas legitimidades, la democrática, la territorial. Por tanto, hacer eficaz este sistema es un desafío también en torno de estructuras políticas. Y yo creo que podríamos decir que se ha logrado, con deficiencias, pero se ha logrado. Pero hoy el principal problema que afecta directamente a la eficacia del funcionamiento de la Unión Europea tiene que ver no tanto con los procedimientos, sino con el número de Estados miembros que componen la Unión Europea, hoy 28, menos 1 si se materializa finalmente antes del 31 de octubre la salida del Reino Unido, que yo me atrevería a decir que cualquier escenario está todavía abierto. El número de Estados miembros condiciona la eficacia del funcionamiento de la Unión Europea. Somos demasiados, pero sobre todo, no pretendo yo echar a nadie del club, es que somos muy diversos. Entonces, el número de Estados y sobre todo
el diferente planteamiento que cada uno de estos 28 o 27 Estados miembros tenemos sobre para qué sirve la Unión Europea, cuál tiene que ser el eje vertebrador de la Unión Europea, cómo tenemos que relacionarnos los Estados entre sí con la Unión Europea y la Unión Europea con el mundo, cada vez es más diverso. No era así cuando la Unión Europea estaba compuesta, o las comunidades europeas entonces estaban compuestas por 6 Estados fundadores. No era así cuando la Unión Europea pasó de 6 a 9 o de 9 a 12, donde nos incorporamos nosotros los españoles. No era así cuando éramos 15. Probablemente el momento álgido de la Unión Europea y de más cohesión y de alineamiento entre los Estados y con la Unión que queríamos. En el momento que hemos sido 27, primero 25, después 27, ahora 28 y luego probablemente 27, la adhesión de los países del este, centro y sur de Europa, la última gran adhesión que supuso en términos políticos la reconciliación del continente, ha supuesto una mala digestión para lo que es el funcionamiento y la eficacia del funcionamiento de la Unión Europea. Estos países que tardaron tanto en recuperar su soberanía porque habían estado bajo la órbita soviética tantos años y que nada más recuperarla, el hecho de formar parte de la Unión Europea exigió que la volvieran a compartir con cada uno de nosotros, hace que la pertenencia a la Unión Europea les esté resultando particularmente dura en términos políticos, no en términos económicos. Son fieles a la Unión Europea porque están obteniendo una serie de recursos, de beneficios, como los que hemos tenido España en otros momentos, bueno, que eso les hace el proyecto atractivo. Pero la exigencia del proceso de integración no satisface todas y cada uno de los planteamientos políticos de esos Estados. Y se está resistiendo el funcionamiento y la eficacia del funcionamiento. ¿Cómo lo resolvemos? El principal desafío de cara a futuro pasa por diseñar un modelo que permita una Europa a diferentes velocidades, lo que se denomina técnicamente como una integración diferenciada. Una integración donde no todos compartimos al mismo ritmo y en la misma exigencia los compromisos de la Unión Europea. Y aquí España tiene que decidir, yo creo que lo tiene claro, si esta es la solución, si este va a ser un poco el planteamiento de futuro para la Unión Europea. La pregunta es, ¿España dónde quiere estar? ¿Con los más integracionistas, con los más vanguardistas, con los más comprometidos con el proceso de integración o no? Yo creo que en esto la política exterior sí que tradicionalmente ha sido una política de Estado y ninguno de los partidos que tradicionalmente han gobernado España han dudado de que el planteamiento de España tenía que estar con el grupo de vanguardia de la Unión Europea. Nuestra pertenencia en el euro ya es una pertenencia a un grupo de vanguardia que probablemente en torno a él se articularán otros posibles proyectos. Pero es verdad que en nuestra Cámara Legislativa, en nuestro Parlamento, hay otras fuerzas políticas que tienen que expresar su planteamiento y no todos tienen el mismo afecto por el proyecto europeo. Y cito a Vox por ser el último en llegar y por ser el que de una manera más expresa tiene una agenda más crítica con el proyecto europeo. Una agenda que está alineada con la agenda de otros grupos que también están manteniendo posiciones de representación muy elevadas en sus parlamentos. Cito, por ejemplo, en el caso de Italia, donde grupos de este perfil rozan el 30% de representación en el Parlamento y todos ellos tienen una posición coordinada para el 26 de mayo y podemos estar hablando en el Parlamento Europeo de una representación de estos grupos políticos claramente antieuropeos de en torno a 100 hasta 150 eurodiputados. Es una horquilla amplia, se irá hasta la noche del 26 de mayo, no sabremos en qué consiste esto. Por tanto, el reto, el desafío de hacer la Unión Europea más eficaz
condicionada por la diversidad interna y el número tan variado de estados, pasa por hacer que el proyecto avance a ritmos y con compromisos diferenciados, de tal manera que los que quieran comprometer el proyecto no tengan capacidad de hacerlo y los que quieran avanzar de una manera más significativa encuentren los mecanismos jurídicos, políticos e institucionales que les resulte factible. Existen mecanismos de esa naturaleza, está contemplado en los tratados, se trata simplemente de tomar las decisiones para poder llevarlo a cabo. Y en este eje, una advertencia: el Grupo Visegrado es un grupo profundamente hostil a los avances de la Unión Europea. Estamos hablando de países como Polonia y estamos hablando de países como Hungría principalmente, que tienen una concertación de posiciones en determinados temas de la Unión Europea que hacen el avance muy, muy complicado. Bien. Tercer desafío de la Unión Europea. Es decir, el reto es preservar los valores, los fundamentos democráticos de la Unión. Y me permite esa referencia al Grupo Visegrado, concretamente de estos países, de Polonia y Hungría, para conectar directamente con este tema. Miren, yo creo que nunca habíamos imaginado que 60 años después de poner en marcha este mecanismo de integración tan sofisticado y sin parangón en el resto del mundo como es la integración europea, nunca habíamos imaginado que nuestra preocupación interna, en clave interna, más fuerte sería la amenaza que supone para el proyecto de construcción europea el hecho de que algunos Estados miembros estén perdiendo calidad de su sistema democrático. Y es el caso particular de Polonia y Hungría. Digo que es una sorpresa, digo que nunca hubiéramos imaginado tener que enfrentarnos a este problema interno. ¿Por qué? Porque cuando nacen las comunidades europeas, se fundan bajo la idea de que la Unión Europea, las comunidades europeas en su momento, es una comunidad de valores, es una comunidad de derecho, es un club al que como primera condición de pertenencia se exige el ser un Estado democrático. Eso es lo que dificultó tanto la incorporación de España hasta los años 80, cuando las primeras manifestaciones de España de querer formar parte de la Unión Europea, de las comunidades europeas entonces, están datadas de los años 60. Pero el hecho de no ser un Estado democrático entonces nos apartó de esa opción. Bien, si somos como condición, la Unión Europea como condición de pertenencia a la Unión Europea es ser un Estado de derecho, ¿qué es lo que ocurre para que, habiendo superado ese test inicial, dentro comiences a degradar tu sistema político hasta que saltan las alarmas que ha previsto el propio Tratado de la Unión Europea y la Comisión, por un lado, en el mes de diciembre del año 2017, en el caso de Polonia, y el Parlamento Europeo, por otro, en el mes de septiembre del año 2018, activen un procedimiento donde lo que se trata es de constatar que al menos 2 Estados miembros de la actual Unión Europea no reúnen, mejor dicho, expresan riesgo de pérdida de calidad democrática. Es decir, su sistema político no resiste con esos fundamentos iniciales democráticamente que pone como condición, como exigencia la Unión Europea. ¿Y qué hacer? Pues la situación es bastante delicada y no hay respuestas fáciles. No hay respuestas fáciles, primero, porque no está contemplado, ni es probablemente lo deseado, que la Unión Europea expulse a ningún Estado miembro. Esta fórmula no está contemplada jurídicamente, insisto, ni políticamente es lo que se desea. Lo que se desea es revertir la situación de aquellos Estados y volverlos, digamos, a incorporar dentro de los estándares democráticos que impone la Unión Europea. Pero ¿cómo hacerlo si no quieren? ¿Cómo hacerlo si se trata de gobiernos elegidos democráticamente?
Los tratados han previsto un mecanismo, pero su decisión está bloqueada. ¿Por qué? Porque en estos casos existe la opción de imponer una serie de sanciones, incluso retirar el derecho de voto en las instituciones europeas para países que estén en esa circunstancia, pero el caso es que para tomar esas decisiones se requiere la unanimidad. Claro, cuando se diseñó este procedimiento se pensó en que de darse el supuesto se daría en un Estado, no en dos a la vez. Si se da en uno, la unanimidad se consigue, porque el afectado no cuenta para configurar la mayoría. Pero si se dan dos a la vez, obviamente uno de los afectados va a votar en contra de la decisión que imputa al otro. En estos momentos, Polonia y Hungría están siendo objeto de monitoreo porque hay pruebas evidentes, constatación grave de deterioro y de riesgo de vulneración de derechos fundamentales, de pérdida de libertades, en definitiva, de degradación de la calidad democrática de su sistema político, y la Unión Europea no tiene capacidad para dar el siguiente paso e imponer ninguna sanción porque su sistema de votación está bloqueado. ¿Cómo está el asunto ahora? En manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el que irá a golpe de sentencia. Alguna de ellas está a punto de llegar en los próximos días, probablemente las próximas semanas. Dirá si la situación en estos países es tolerable y, en su caso, impondrá las pertinentes multas que puedan hacer revertir la situación. Multas en algunos casos, o tomará decisiones que reviertan decisiones políticas que están tomándose en esos países, que tienen que ver pues con el nombramiento, la jubilación de jueces en el Poder Judicial y legislación que puede ser incompatible con los estándares de la Unión Europea. Bien. Pero el caso de Polonia y Hungría es un caso relativamente claro, es una preocupación muy fuerte que hay en la Unión Europea, pero ¿cómo va a hacer frente la Unión Europea a este desafío del atentado contra los fundamentos democráticos de la Unión si el 26 de mayo el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo es que un tercio del Parlamento Europeo está compuesto por fuerzas políticas que en ocasiones claramente, por supuesto, antieuropeas y que en muchas ocasiones sostienen a gobiernos de estados claramente que están tomando decisiones que podríamos decir de dudosa calidad democrática con los estándares que establecemos en la Unión Europea. Son decisiones que le corresponden a los ciudadanos. Si los ciudadanos legitiman esas opciones políticas, el resultado será el resultado de la propia aplicación de la democracia. Y esto conecta con un tema que hablábamos cuando veníamos con Pancho, y que es un tema teórico, pero que es un tema magnífico para la reflexión, ¿no? Que es cómo mueren las democracias hoy. Porque las democracias hoy no mueren por golpes de Estado. Las democracias hoy mueren por degradación del sistema político, en muchas ocasiones provocadas por decisiones democráticas de los propios ciudadanos. En sociedades donde ha habido fuertes tensiones motivadas por crisis económicas muy profundas, donde la brecha de la desigualdad cada vez es más amplia, donde el ciudadano empieza a tener desafección hacia el gobernante, tiende a introducir su papeleta, tiende a dar su confianza en ocasiones a movimientos antisistema que, bajo una pretendida defensa de la ciudadanía, lo que hacen es pervertir el funcionamiento del sistema democrático. Y es la antipolítica disfrazada de política amable. Algo de esto puede estar pasando el 26 de mayo en el Parlamento Europeo. Veremos. Les dejo en este caso con una cita del presidente de la Comisión Europea del año 2017 en un debate que se celebra anualmente en el Parlamento Europeo, es el debate sobre el Estado de la Unión, y en aquel momento el presidente de la Comisión dijo: en la Unión Europea el Estado de Derecho no es una opción,
es un imperativo. Por tanto, si tuviéramos que definir una agenda política del Gobierno de la Unión Europea, esta debería estar marcada por un vector, que es preservar, porque es un imperativo, el Estado de Derecho de la Unión Europea y preservar la calidad democrática de los Estados miembros que componen la Unión Europea. Cuarto reto, y voy terminando para que haya espacio para el debate. El desafío, les decía, es con todo este panorama, que no es nada halagador, es decir, es difícil, es complejo, es el resultado de una Unión Europea que lleva arrastrando una crisis económica y política que dura más de una década. Bueno, en todo este escenario, el cuarto desafío sería cómo encontramos y dónde están esos ámbitos que permitirían renovar la confianza con el proyecto europeo, que permitirían a los Estados miembros seguir confiando sus competencias, el ejercicio de sus competencias, a una entidad supranacional, porque desde esa dimensión, desde ese nivel, se pueden ofrecer respuestas más satisfactorias para los ciudadanos. Bueno, pues no es fácil. No es fácil, y la conversación con los ciudadanos gira más bien en términos contrarios, como les decía ahora. A los ciudadanos ya no sé si les seduce darles más poder de acción a la Unión Europea, a esa que no entendemos, a esa que no comprendemos. A los ciudadanos nos interpelan sobre ¿más Europa para qué? ¿Para qué queremos más Europa? Tenemos que intentar esforzarnos en dar una respuesta satisfactoria en esta clave. Pero es que hay más, lo que les apuntaba. Es que hoy el debate de muchos gobiernos, de muchos Estados miembros o de un número importante de fuerzas políticas que tienen ya representación en más de una docena de países de la Unión Europea, el debate es: devuélvame usted al ámbito nacional el poder de decisión, porque yo lo voy a hacer mejor para mis ciudadanos que lo que puede hacerlo la Unión Europea. Ese repliegue en términos de soberanía nacional para tomar decisiones y también en términos de identidad nacional es lo que marca en muchas ocasiones la conversación pública hoy sobre los asuntos europeos. Bien, esto es lo que ha ocurrido en el Brexit. El Brexit es una respuesta de terror, es un refugio, es un espejismo frente a la idea de intentar volver a tener el control nacional, creyendo que así las respuestas van a ser, el mundo se va a convertir en menos hostil y las respuestas van a ser más favorables al statu quo que cada uno de nosotros tenemos y en el que cada uno de nosotros podemos sentirnos relativamente cómodos, ¿no? La administración Trump en Estados Unidos es la lógica política que implica, ¿no?, el hacer grande Estados Unidos otra vez. Bien, esto es lo que yo señalaba, que esto es un espejismo, esto es lo que yo apostaba en términos políticos en clave de no va a salir bien, esta operación no va a salir bien. Puede darnos una apariencia de seguridad, pero no es la respuesta útil ni adecuada en un mundo globalizado e interdependiente como nosotros. Bien, pero más allá de que salgamos de esta conversación convencidos de que hay que seguir explorando espacios de compartir soberanía con la Unión Europea, ¿cuáles son esos espacios? Bueno, pues hay uno que es en el que se está trabajando, pero sin embargo no se comparte esta reflexión con la ciudadanía. Es la cuestión de la seguridad y la defensa. ¿Y por qué las cuestiones de seguridad y defensa de repente son un espacio en el que los Estados miembros deciden otorgarle la posibilidad de que la Unión Europea tome estas decisiones? Bueno, hay varias razones. Uno, el Brexit también.
la salida del Reino Unido de la Unión Europea provoca un daño en términos de defensa para la Unión Europea muy significativo, porque el Reino Unido es un aporte en términos de seguridad muy claro, es una potencia nuclear, bueno, lo que ya ustedes saben. Por tanto, necesitamos reforzar eso. Segundo elemento, los atentados terroristas, la amenaza terrorista yihadista, la amenaza terrorista internacional que se ha hecho tan patente en atentados como los de París, Madrid, Barcelona, bueno, todos los que ya conocemos, Niza, toda esa fuerza destinada para matar en territorio europeo del terrorismo internacional expresado en Daesh, nos ha señalado o nos ha puesto de manifiesto que la seguridad de los europeos le corresponde a los europeos, porque esta amenaza terrorista no es percibida de igual manera en nuestros socios y aliados de la OTAN. Y esto ya nos lo ha dicho, nos lo dijo con mejores palabras Obama y nos lo ha dicho de una manera menos amable la administración Trump, pero todos nos han dicho, ustedes tendrán que incorporar, tendrán que contribuir más a su seguridad, porque yo tengo otros lugares del mundo en los que enfocarme y tengo otras amenazas que vivo y mis ciudadanos lo viven de más próximas que las que ustedes están viviendo en su propio territorio. Así que si ustedes quieren seguridad, páguense su seguridad. Bueno, esto, el Brexit y luego una posición que así en lenguaje diplomático se dice asertiva de Putin, es decir, una posición amenazante de Rusia, hacen que la Unión Europea haya entendido que un campo para explorar y revitalizar su proyecto sea el área de la seguridad. La Unión Europea como elemento facilitador de la seguridad de los europeos. Pero, sin embargo, ¿han oído hablar ustedes algo de esto, vosotros de esto, en los debates del Parlamento Europeo? Pues probablemente no. Probablemente, bueno, no lo han oído porque no hablan de esto y probablemente porque no sea el tema con el que más votos vaya a arrasar un candidato, ¿no? Pero es un elemento en el que se está trabajando, es un campo que está impulsando Francia, Alemania y en el que es también país de vanguardia España, y que contribuirá a hacernos más responsables de nuestra seguridad y seremos el proveedor de nuestra propia seguridad. Pero, ¿y en el ámbito social? ¿No sería interesante que la Unión Europea diera avances significativos en aquello que más directamente impacta en la vida de los ciudadanos? De ahí que quizás sí hayan oído hablar de iniciativas más vinculadas con alguna fiscalidad europea o con algunas prestaciones sociales europeas que conectan, obviamente, con el ciudadano, tratando de buscar una imagen que es la que históricamente se ha tenido la Unión Europea, la Unión Europea como colchón amortiguador de la brecha de la desigualdad, lo fue después de la Segunda Guerra Mundial y lo debería seguir siendo ahora. La Unión Europea como proveedor de seguridad, no de la que les hablaba hasta ahora, sino de la seguridad, que es la que sentimos muy directamente cuando nos falla el trabajo, es esa falta de seguridad que sentimos cuando nos ponemos enfermos y no tenemos sistemas de protección muy potentes, que en el fondo son los pilares del estado de bienestar concebido a la europea, que es yo creo que es un patrimonio que tenemos los europeos y que son columna vertebral de lo que es el proyecto de la Unión Europea. Miren, ya acabo ya. Hablábamos en el café que hemos tenido la oportunidad de compartir con el secretario del Ateneo antes de comenzar esta charla de cuestiones económicas, y hemos citado a algunos economistas de referencia, y permitidme que acabe mi reflexión con un economista también del que seguramente ustedes han oído hablar ya, porque uno de sus libros que publicó en el año 2011 se hizo particularmente conocido. Es Rodrik, que es un economista de Harvard, y el libro se puede resumir en lo que él llamaba lo que se ha llamado el trilema de Rodrik.
Y Rodrik lo que venía a sostener con su tesis en el libro es que vivimos en un mundo en el que nos enfrentamos a la necesidad de seleccionar 2 de los siguientes 3 parámetros, porque los 3 en sí mismos son incompatibles. Entonces, los 3 a la vez no pueden darse, tenemos que elegir exclusivamente 2 y rechazar uno. Esos 3 parámetros eran la soberanía nacional, la globalización económica y la democracia. Rodrik en su libro decía, estos 3 parámetros a la vez no se pueden dar. De los 3 tenemos que elegir 2. Bien, en 2011 había una especie de consenso internacional de decir, la globalización económica no es que la podamos elegir, es que es una realidad. Por tanto, ese elemento nos viene dado. Podemos domesticarla, podemos limitarla, podemos regularla, pero la globalización no vamos a levantar barreras lo suficientemente altas como para frenar esta realidad. Por tanto, ese elemento lo tenemos, solo nos queda elegir 2. ¿Cómo vamos a renunciar a la democracia? La democracia la preservamos. Y para domesticar esa globalización económica y para preservar nuestra democracia, lo que vamos a hacer es compartir nuestra soberanía nacional, creando esas democracias supranacionales y gobernando esas democracias supranacionales desde gobiernos multinivel. Y así hemos funcionado desde el 2011 hasta la actualidad. ¿Y qué pasa en la actualidad y cuál es el drama? Y con esto acabo. El drama es que hemos vuelto a revisitar el trilema de Rodrik y ahora hemos hecho una nueva selección de los factores. Y ahora hay quien nos dice, la globalización económica tenemos que seguir considerándola porque esta es una realidad, pero eso de compartir soberanía no funciona. ¿No ven lo mal que lo han pasado con esto de la crisis económica? ¿Dónde está Europa? No les ha ayudado. Y les dicen, devuélveme el poder y confíen en la soberanía nacional que yo les protegeré. Y estamos dejando el tercer factor. Estamos perdiendo calidad democrática. Y yo creo que esta nueva forma de revisitar el trilema de Rodrik es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad ahora, porque se trata, en el fondo, de desenmascarar a quien nos haga creer que efectivamente tenemos que renunciar a la democracia para garantizarnos una pretendida soberanía nacional que vaya a darnos respuesta a unos problemas que precisamente por ser globales no van a encontrar la solución desde esas claves estrictamente nacionales, aunque aparentemente puedan ser seductoras y aunque aparentemente puedan generarnos menos tensión, menos miedo y menos sensación de inseguridad que lo que nos genera un gobierno multinivel, un sistema político supranacional como es el que representa la Unión Europea. Hasta aquí las reflexiones que quería compartir con ustedes o con vosotros, y encantada de poder ahora abrir un diálogo con todos vosotros. Gracias.